Buenas noches y bienvenidos a 28×15, el espacio de baloncesto aquí en Beins. Hoy contamos como invitado con el entrenador del Gijón Basket 2015, Chus Pobes. Buenas noches, Chus. Hola, buenas noches. Bienvenido. Chus, vamos a hablar contigo antes de pasar a analizar la jornada y la actualidad de los equipos asturianos. Eres extremeño, empezaste en el baloncesto hace algunos años y te iba a preguntar lo primero. En Extremadura a mí me suena que siempre ha habido bastante afición al baloncesto y ha habido equipos en ACB y tenéis una larga trayectoria, ¿no?, de clubes. Sí, la verdad que en Extremadura, a pesar de ser una comunidad un poquito humilde, sí que tenemos una tradición de baloncesto muy importante, sobre todo en Cáceres, ¿no? Donde realmente en la ciudad el baloncesto se respira. Ellos consiguieron generar un proyecto empezando de cero. Sí. Se consolidaron en la ACB 10-11 años y... Competición europea, me suena también. Sí, llegaron a jugar competición europea, jugaron una final de la Copa del Rey y bueno, al final es el faro del baloncesto allí en Extremadura, ¿no? Y la verdad que da gusto. ¿Cómo está ahora mismo el estado del baloncesto extremeño? Bueno, pues saludable, ¿no? Después de la crisis también pasó un poco como ha pasado a muchos equipos en muchas comunidades que tuvieron que desaparecer, pero se volvió el germen del baloncesto con el que Ciudad de Cáceres ahora mismo un equipo que está en el Boro. Y bueno, pues están poco a poco ahí también creciendo, ¿no? Y volviendo a tener momentos importantes. Hay cierto paralelismo entre Extremadura y Asturias, entonces quizás en el baloncesto. Sin duda, sí. Lo que pasa que, bueno, aquí, por ejemplo, el tema del OCB pues se generó un poquito antes y llevan ese tiempo de ventaja, ¿no? Y bueno, pues, pero muy parecido, sí, señor. Sí. Ahí también estáis vosotros en el Gijón Basket ahí a rebufo, intentando también... Sí, nosotros ahora mismo se generó ese hueco en Gijón, ¿no? Porque también hay muchísima tradición en Gijón de baloncesto. Y pensábamos que era el momento y bueno, pues nosotros empezamos, realmente llevamos muy poquito tiempo, llevamos 18 meses de vida. Muy bien aprovechados, por cierto. Bueno, sí, estamos intentando dar los pasos poco a poco, sin prisas y bueno, sobre todo estamos viendo que tenemos un respaldo de gente y de afición que para nosotros es nuestro mejor tesoro, ¿no? Sin duda. Chus, tú jugaste baloncesto durante 17 años, 17 temporadas, me parece que 11 consecutivas en la Liga LEB. Tengo aquí apuntados, porque si no, no sabría de memoria, toda tu trayectoria, tu recorrido. Bueno, jugaste en Plasencia, Badajoz, Melilla, Cádiz, Coruña, Torrelavega, Palencia y Gijón. No sé si se me olvida alguno. Bueno, por ahí hay alguno, pero bueno, el grosso modo ese es un poco la trayectoria deportiva que tuve y nada, muchos años, la verdad. Gijón, casi tu segunda casa por el tiempo que pasaste aquí en el Gijón Baloncesto. No sé si fue una de tus épocas más gloriosas, mejores como jugador, el tiempo que pasaste. Sí, mi etapa aquí en Gijón fue fantástica, a pesar de que bueno, el último año perdimos la categoría y fue duro. Pero bueno, para mí Gijón es mi casa, es mi ya no diría ni la segunda, la primera, ¿no? Entonces estoy encantado y bueno, para mí, ahora en esta segunda etapa no es nuevo para mí, ¿no? Ya conozco a Asturias, conozco a su gente, conozco su manera de pensar y estoy encantado. Eras un escolta tirador, hay por ahí un montón de vídeos, bueno, varios vídeos en YouTube en los cuales se te ve jugar el último balón, meter triples ahí milagrosos. No sé si todavía lo pones de vez en cuando y te emociona. Bueno, en aquella época no había tanta tecnología y pero sí que es cierto que quedan algunos... Las buenas, nada más que han puesto las buenas. Sí, así lo que se vaya nunca se sube. Esas nunca se suben. Entonces, bueno, sí que quedan ahí pues viejos recuerdos, momentos agradables que siempre gusta ver. ¿Qué compañero recuerdas así, especialmente de tu época de Gijón? Alguien que te marcara, que dijeras, tiene una calidad superior al resto. Bueno, nosotros tuvimos un grupo realmente humano impresionante, ¿no? Estuve con Rubén Suárez, estuvo Anchoni Turbe, Saúl Blanco también estuvo una temporada con nosotros. Estuvo aquí con nosotros hace, me parece, 2 semanas. Sí, me consta, lo estuve viendo y bueno, realmente ya no solamente la calidad individual, ¿no? Sino el grupo que viví en la etapa aquí fue fantástico. La piña que se formó, ¿no? fue tremenda. Chus, después de dejar de jugar, has pasado los banquillos. ¿En qué momento decidiste o empezaste a pensar que te gustaba seguir ligado a este deporte desde la banda? Bueno, pues yo una vez que dejo de jugar, que me costó muchísimo porque es una decisión que nunca sabes cuándo tomarla, ¿no? Siempre parece Ahí que... tienes a Diego, que no... Claro, Diego nunca va a acabar, ¿no? Porque el tío está fantástico, físicamente es un portento pero bueno, sí que es cierto que es una decisión que al final tienes que tomar irremediablemente. Y una vez que la tomé, pues bueno, no sabía un poco qué hacer a nivel profesional y en Badajoz, que es donde soy yo, surgió un proyecto femenino y bueno, me involucré con ellos, conseguimos el ascenso a Liga Femenina 2
y me picó el gusanillo y bueno, vi que me gustaba y que tenía cualidades, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí a caminar. Te fuiste enganchando y cada vez caminar, más. a caminar hasta hoy. Recibiste una llamada hace unos años de nuestro amigo Arturo Álvarez, que te llamó, creo, para que fueras a jugar a Mieres, pero creo que le contaste que no, que tú querías ya entrenar, Sí, ¿no? bueno, aquí vine por parte de... Me llamó Arturo, pero por parte de amigos anteriormente, Zaqueo, Dani González, que ellos estaban metidos allí en Mieres, y Arturo quería traerme para que fuese jugador-entrenador. Y bueno, lo que pasa que mi etapa como jugador ya la había cerrado, era una decisión además que no tenía marcha atrás, pero bueno, ellos consideraron que también era interesante que pudiese venir aquí a Mieres a entrenar y a formar parte del proyecto. Me vine para acá y la verdad que fue una experiencia y un año formidable, a pesar de todas las cosas que conllevan el echar a caminar un proyecto, ¿no? Así. Sí. Pero fue un año de experiencia y luego también tuve la oportunidad de estar con Arturo los 3 últimos meses, donde aprendí muchísimo. Te encontraste, como acabas de decir, con un proyecto que estaban haciendo, con un planteamiento quizás más global de lo que uno pueda pensar de un equipo de categorías inferiores de aquí de Asturias. No sé qué experiencias, qué enseñanzas sacaste de aquellos meses en Mieres. Bueno, pues al final un proyecto así como tú bien dices, tan global, ¿no? donde también tenían un proyecto internacional, donde venía gente de fuera, pues nada, aprendes de todo, ¿no? No solamente la estructura interna de un club, sino bueno, a gestionar también a jugadores de otros países, Bueno, fue una visión y una perspectiva general de lo que es un proyecto deportivo de baloncesto. Chus, y tú como entrenador, ¿cómo te definirías? ¿Qué es el sello un poco personal que tú quieres dar a tus equipos? ¿Qué es la parte, digamos, que tú crees que es lo que más identifica tu trabajo como entrenador? Bueno, pues yo creo mucho en las personas, ¿no? Y a mí me gusta que los jugadores estén a gusto y que sean capaces de sacar el talento que tienen dentro con trabajo, evidentemente. Claro, sin trabajo no sé, esa base. Sin trabajo es muy complicado, ¿no? Y eso es lo que yo intento transmitir a mis equipos, que desde el trabajo y desde la generosidad, todo el talento que tiene cada uno, al final puesto al servicio del grupo, funciona. Claro. Sin duda. Siempre al servicio, como dices tú, del grupo, porque a veces también, y sobre todo los referentes grandes del baloncesto, digamos, a nivel mundial, véase de la NBA, en los últimos 15, 20 años ha nacido una ola, digamos, de individualismo que antiguamente, los que ya tenemos una edad, no veíamos en los años 80 o principios de los 90, y también hay que luchar un poco contra eso, ¿no? Trabajar más en equipo y no tanto en el individuo. Sí, hoy en día como está enfocada la sociedad, es todo como muy individualista, ¿no? Sí. Y bueno, yo no creo que esté mal del todo, pero sí que es cierto que la individualidad hay que ponerla al servicio siempre del grupo, porque sobre todo en deportes de equipo, claro, un individuo no consigue nada sin el trabajo de los demás, ¿no? Y a veces para la gente joven, perdón, para los chicos que empiezan y que nada más que tienen esa referencia que les llega de fuera, es muy difícil entender que hay que ser, que la generosidad, hay que, no sé, esa serie de valores que al final es lo que hace que todo crezca. Como decían en Barrio Sésamo, solo no puedes, con amigos sí. Así es. Chus, en el 2015 te llegó la oportunidad de ser primer entrenador y además en tu segunda casa en Gijón. No sé si lo tuviste que pensar mucho o si ya la decisión la tenías tomada en cuanto te llamaron. No, bueno, yo me debatía porque Mieres, la posibilidad de seguir estaba allí. Lo que pasa que, bueno, a última hora tenía mis dudas y apareció el asunto de Gijón, y una vez que apareció y me lo plantearon, no tenía dudas. Era un proyecto muy bonito, lo sigue siendo, donde además en el momento perfecto, ¿no? Sí. Después de un espacio que había generado la desaparición del Gijón Baloncesto. Había una demanda, digamos, en términos de marketing casi. Sí. Y bueno, apostamos por ellos y nos tiramos al barro, ¿no? Un poco sin saber qué iba a salir, y desde luego ahora, a día de hoy estamos pues muy contentos. El primer año conseguisteis el ascenso a la Liga EVA, en la cual, bueno, pagasteis quizás, yo creo, al principio la novatada, un poco pues el inicio de la temporada. En los últimos tiempos la cosa parece que ya se va remontando y que tenéis una expectativa mucho mejor, más halagüeña que hace unos meses, pero entiendo que también la adaptación al principio fue un poco más difícil, ¿no?, esta temporada. Sí, nosotros empezamos un proyecto deportivo, a nivel deportivo, de competir desde cero, ¿no? El año pasado salió bien, a pesar de que tuvimos muchas dificultades, pero conseguimos lo que habíamos planteado, y este año al final volvemos a plantearnos desde cero, ¿no? Un poco contando con gente asturiana, pero muchos de ellos no han jugado nunca juntos.
Lo que tú dices, pagamos la novatada al principio, pero bueno, yo creo que ahora, una vez que se han estabilizado el tema de las lesiones, asentados en la categoría, y estamos un poquito más ya entendiendo los ritmos de la competición, cómo son los tiempos de los viajes y todo eso, ahora mismo parece que ya sí que empieza el Gijón Basket a ser el mismo. Yo creo que ha habido un momento trascendental en los últimos tiempos en la trayectoria deportiva del equipo, que fue la victoria en casa contra Chantada, que también a priori parecía un partido muy complicado, de hecho lo era, pero lo sacasteis adelante, el partido que jugasteis en la Tejerona, porque en el Palacio no se podía, por el Circo del Sol creo que tenían instalado su espectáculo, y al final ese partido también yo creo que incluso mentalmente pudo haberos liberado de, digamos, esa presión de ser novatos, ¿no? Pues sí, es posible. Realmente nosotros veníamos de perder un par de partidos de un punto y eso pues parece que no, pero pesaba. Partidos que habíamos competido pero al final no habíamos podido, y jugando contra el líder, un equipo que solo había perdido 2, pues el equipo se le plantó cara, empezó a creer en sí mismo e hicimos un partido formidable, ¿no? Yo creo que ahí nos encontramos y a partir de ahí el equipo, bueno, pues vamos a ganar, vamos a perder, pero competimos y damos la cara en todo momento. Como decías antes, siempre todos juntos. Todos juntos, es la única forma. Ahí, Chus, es fundamental el papel de los veteranos, porque antes hablábamos de Diego, que estuvo aquí con nosotros en el primer programa en el plató, pero también tienes a Armando, más jugadores con mucha experiencia, que supongo que eso también es un pilar en el cual apoyarse, ¿no? Sin duda, nosotros deportivamente teníamos claro que teníamos que hacer una mezcla, ¿no?, entre jugadores veteranos y gente más joven. Y bueno, con Diego Sánchez, Armando, Dani González, Maxi también, un chico de la casa también con experiencia, junto con los chavales jóvenes, pues era... Yo creo que al final el equilibrio de esa mezcla es lo que te da... Es la fórmula justa, ¿no? Esa fórmula, ¿no? Y bueno, seguimos creyendo en ello y a veces las cosas tardan un poquito en salir, ¿no? Pero bueno, no tenemos prisa. Recientemente habéis contratado a un jugador americano, Brian Stone, que en el último partido creo que fue baja por lesión, pero que las primeras actuaciones fueron bastante llamativas. Me jugaría que metió 23 puntos en el último partido anterior a este último en casa, con lo cual pues, bueno, también se reforzando diferentes posiciones dentro de la rotación del equipo que igual estaban un poco más necesitadas, ¿no? Sí, con Brian hicimos una apuesta importante porque bueno, teníamos un poquito de desajuste ahí a nivel interior. Y bueno, yo creo que hemos acertado, ¿no? El único problema es que se nos ha lesionado. Ha llegado hace un mes y la segunda jornada que juega se nos ha lesionado. Pero vamos, yo creo que esta semana ya vamos a recuperarlo y va a sumar, va a ser uno más que nos va a dar pues ese poquito, ¿no?, para que todo funcione. El último partido, gran actuación de Linas Yanenas, el jugador lituano, y el propio Diego, del que ya habíamos citado varias veces. Supongo que sus actuaciones fueron determinantes para sacar adelante un partido que era muy importante. Sí, a ellos les tocó destacar en este partido, pero el trabajo del grupo fue fantástico, ¿no? Otros días les ha tocado otro, pero sí, esta vez tanto Linas en la dirección como Diego asumiendo tiros importantes nos dieron esa puntilla, ¿no?, ese plus. Hace falta siempre alguien que tire un poco... Siempre, y cada día les toca uno, ¿no? Eso te iba a decir, que no es siempre el mismo jugador, que tenéis diferentes puntales dentro del... Eso es lo positivo del grupo, ¿no? Y en lo que yo creo también y en lo que empiezan a creer ellos también. Estas dos últimas victorias han sido muy importantes para conseguir el objetivo, que entiendo que el primer año es asentarse en la categoría, pero Chus, todavía queda mucho que remar para llegar a la orilla, ¿no? Sí, aún nos quedan 8 jornadas, 2 meses y bueno, tenemos que ganar por lo menos 3-4 partidos para conseguir el objetivo que nosotros, que es la permanencia. Vamos a trabajar muchísimo para ello, ahora nos vienen 2 salidas muy complicadas, pero bueno, el equipo está en una dinámica ahora positiva y es el momento. Pues Chus, dentro de un momento volvemos aquí a 28×15 para hablar de toda la jornada del baloncesto asturiano con nuestros compañeros Antonio y Fran. Les esperamos en un instante aquí en el plató.